Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. En el Complejo Judicial Norte en Quito se desarrolla la audiencia de juzgamiento de 5 acusados como autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Jacqueline Rodas cubre la diligencia, tiene los detalles hasta el momento. Jackie, adelante. Steffi, en este cuarto intento y en medio de grandes medidas de seguridad, finalmente esta mañana a las 9:30 se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de 5 personas que son acusadas del asesinato de Fernando Villavicencio. Esta diligencia empezó con la exposición de la fiscal Ana Hidalgo, quien acusa principalmente a Carlos Angulo como el autor mediato del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que ocurrió el 9 de agosto del año pasado. Ella señaló a Angulo, quien está preso en la cárcel La Roca de Guayaquil, como el autor mediato del asesinato. En segundo lugar, como coautora, a Laura Castillo. Según la fiscal, ella estuvo encargada de toda la logística para el asesinato de Villavicencio, y a otras 3 personas en calidad de cómplices, entre ellos una mujer que, según la fiscal, el día del asesinato estuvo dentro del mitin político en el Coliseo y avisó a la banda el momento que llegó el candidato y también el momento en el que él salía para que sea disparado. Hasta el momento, de los testigos de la fiscalía han comparecido 4, y ahora mismo se está reproduciendo en video y audio el testimonio anticipado que rindió un testigo protegido que, según lo que hemos escuchado hasta este momento, contó cómo él participó de las reuniones previas de planificación del asesinato y dijo que uno de los involucrados, días después del asesinato de Villavicencio, le dijo que esa cabeza costó $200,000 y que mandó a hacer esto el gobierno de Correa, según lo que se ha escuchado textualmente en este video de la reproducción del testimonio anticipado. Escuchamos a continuación ahora las opiniones de los abogados de las acusadoras particulares. Están como acusadoras particulares de estas 5 personas, la viuda de Villavicencio y sus hijas. Este apenas es el inicio. En la diligencia que se evacuará el día de hoy, apenas se estará juzgando a los sicarios, a los gatilleros, a quienes por una recompensa recibida de la narcopolítica de grandes organizaciones delictivas cometieron el asesinato en contra del candidato presidencial. Sin embargo, aquí el punto medular es conocer respecto de la intelectualidad. ¿Quién ejecutó, quién maquinó el asesinato del candidato presidencial? Esta audiencia durará varios días. El tribunal informó que en total han constatado la presencia de 220 testigos y peritos que participarán en esta audiencia que, como digo, durará varios días y terminará con la sentencia para los 5 autores materiales. Aún está en indagación previa el caso de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue excarcelado luego de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Se dirige a las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico Occidental, donde comparecerá ante un juez para declararse culpable de violación de la ley de espionaje. A cambio, Estados Unidos le reconocerá como cumplimiento de sentencia los 5 años que pasó en una cárcel londinense y lo dejará en libertad. Julian Assange, fundador de la página de filtraciones Wikileaks, salió de la prisión británica en la que estuvo recluido por 5 años. De inmediato fue trasladado al aeropuerto Stansted, al norte de Londres, para tomar un vuelo alquilado rumbo a Saipán, en las Islas Marianas, un trayecto de 11.600 kilómetros. Por la distancia, hizo escala de varias horas en Bangkok, capital de Tailandia, de donde salió esta mañana a las 9:30 hora de Ecuador para un nuevo vuelo de aproximadamente 6 horas.
Assange va acompañado del alto comisionado de Australia en Reino Unido, Stephen Smith, y su abogada Jennifer Robinson. En las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico, será presentado ante un juez para formalizar el acuerdo de culpabilidad, que incluye la imposición de una pena de 5 años de cárcel, pero a la vez el reconocimiento de ese tiempo que ya ha pasado en prisión desde abril de 2019, con lo que evitará la extradición y quedará en libertad. Luego de firmar el acuerdo, Assange viajará a su país, Australia. El acuerdo de culpabilidad que ha aceptado Julian Assange se deriva de una serie de cargos criminales planteados por Estados Unidos luego de las filtraciones que hizo en su portal Wikileaks. Son acusaciones por espionaje, por publicar información clasificada de las guerras de Irak y Afganistán y exponer miles de comunicaciones diplomáticas del Departamento de Estado. Julian Assange fundó Wikileaks en 2006. Al año siguiente publicaba manuales del ejército estadounidense. En 2010, un video militar clasificado de un helicóptero Apache de Estados Unidos disparando y matando a periodistas y a civiles en la guerra de Irak. 400.000 documentos relacionados con ese conflicto, otros 90.000 de la guerra en Afganistán y 250.000 comunicaciones del Departamento de Estado. Assange decía que su intención era poner en evidencia pruebas de abuso de poder y crímenes de guerra. Para la filtración de información tuvo ayuda del soldado estadounidense Bradley Manning, condenado a 35 años en ese país, cuya pena fue finalmente conmutada por el expresidente Barack Obama y quedó libre. Mientras tanto, en 2012, Assange, que temía ser extraditado, juzgado y condenado a pena de muerte en los Estados Unidos, se refugió durante 7 años en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta 2019, cuando fue detenido y llevado a una cárcel de máxima seguridad. Fue entonces cuando la justicia estadounidense lo requirió por 17 delitos de espionaje y un cargo adicional relacionado con el hackeo de computadoras. Comenzaba ahí una larga batalla legal, con sentencias, apelaciones, nuevos procesos y requerimientos al gobierno estadounidense para que dé garantías de que Assange tendría un juicio justo y no sería condenado a pena de muerte. En ese caso, el total de la condena podía llegar a 175 años de cárcel, pero la extradición no se concretó. El 10 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba pensando en la posibilidad de retirar los cargos contra Assange. Y ahora el caso está camino a cerrarse, 17 años después de las primeras publicaciones de material secreto de Estados Unidos en Wikileaks. En la comuna Bajo Alto del Guabo, en El Oro, opera la organización criminal Los Lobos, pero entre ellos se disputan a muerte el control de las extorsiones a los pescadores. Melín Ochoa informa que 8 personas fueron asesinadas en el último mes y 3 están desaparecidas. La economía de la comuna Bajo Alto en el Guabo, en la provincia del Oro, se centra en el turismo y la pesca. De los 2.600 habitantes, un poco menos de la mitad son pescadores, pero el trabajo en el mar está condicionado. Ahorita porque se está pagando para poder trabajar afuera. ¿Cuánto pagan? Ahí sí no sé porque no soy dueño de embarcación yo. No existe una cifra oficial de cuántos pescadores son extorsionados en esta población, pues ellos reconocen que no denuncian por terror. La oficina más cercana de la Fiscalía, donde podrían denunciar estos hechos, está a 1 hora. Incluso otras cámaras, pocos quieren hablar del tema. Solo indican que al mes les cobran de acuerdo al tamaño de la embarcación. 50 y los pequeños 20, 25. Si no pagan, Los matan. Información policial precisa que el grupo que opera aquí es el de Los Lobos, que hace un mes se dividió entre Lobos y Lobos Box. Según los agentes, los enfrentamientos son una disputa entre ellos para el control absoluto de las extorsiones a los pescadores. Desde entonces, 8 personas han sido asesinadas y 3 más están desaparecidas. Familiares de estos 3 pescadores confirmaron a Televistazo que no aparecen desde la última masacre que ocurrió en el mar a 10 minutos de la playa, pero tampoco ellos han puesto la denuncia. Y lo que necesitamos son buzos para que nos ayuden debajo del agua a mirarlos, porque en el Piedrero se hundieron la otra embarcación que estaba quemada. ¿Desde cuándo no aparecen sus familiares? Desde el día martes. En el centro de la comuna no solo los locales fueron cerrados, algunas casas están en venta.
Los enfrentamientos entre delincuentes acorralan a estas poblaciones pesqueras, pues además de Bajo Alto, la rivalidad también alcanza a Puerto Bolívar en El Oro y Tenguel en Guayas. Más irregularidades en hospitales públicos y del IES. La Comisión Anticorrupción analizó 54 contratos. ¿Quiénes eran los proveedores? Le contamos en breve. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Fiscalía una supuesta irregularidad en 54 procesos de contratación pública de insumos en hospitales del Ministerio de Salud y del IES. El organismo detectó, entre otras cosas, que algunos suministros eran comprados a proveedores de licor. Carla Delgado con el tema. La Comisión Nacional Anticorrupción puso una denuncia en la Fiscalía por irregularidades en 54 contratos de compras de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos de 9 hospitales del IES y del Ministerio de Salud. El monto de los contratos es de $34.300.000. $7.900.000 corresponden a la Seguridad Social y $26.400.000 al Ministerio de Salud Pública. Que muchos de los proveedores tienen el RUJ, pues para confecciones de ropa, para la venta de cerveza, para proveer de algunos entretenimientos a la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, no son personas idóneas en cuanto se refiere a proveer insumos médicos a los hospitales de este país. El presidente del organismo, Germán Rodas, dice que las comisiones técnicas de los hospitales se encargaban de reducir el número de oferentes, descalificándolos por cualquier causa para que solo queden 2. Hay un silencio absoluto del propio CERCO que no dice una palabra sobre estos temas, no obstante haber tenido reclamos de otros proveedores, guarda un silencio cómplice. Se analizaron contratos de 2023 y 2024 en los hospitales IES Quito Sur, Hospital Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado, Hospital Los Ceibos, Hospital General Monte Sinaí, Hospital Rodríguez Zambrano, entre otros. En el documento presentado a la Fiscalía argumentan que tanto el IES como el Ministerio de Salud siguen contratando con proveedores que afrontan indagaciones, juicios y órdenes de prisión. Hasta el cierre de este reportaje no hubo un pronunciamiento ni del IES ni del Ministerio de Salud sobre las denuncias. Terminó la primera fase del registro para taxis, camionetas y tricimotos. 27.500 conductores recibirán la compensación por la disminución del subsidio a los combustibles desde el primer mes. Adriana Bermeo informa cómo se procederá con quienes aún no se han registrado. 27.500 conductores de taxis, tricimotos y camionetas de transporte comercial completaron el registro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para obtener la compensación por la disminución del subsidio en las gasolinas Extra y Ecopaís. Son parte de la primera fase del programa impulsado por el gobierno y recibirán el beneficio mensual desde julio. $40.56 para taxistas, $37.70 para choferes de camionetas y $23.40 para conductores de tricimotos. El proceso continúa por 4 meses más, pero quienes se inscriban a partir de este martes tendrán la compensación desde agosto, con el monto retroactivo, y así se aplicará en los siguientes meses. De los conductores registrados, 8.559 no han ingresado su cuenta bancaria. Mientras no se cumpla con este paso, no podrán acceder al beneficio. Algunos taxistas reportan inconvenientes en el proceso de inscripción. Al ingresar su número de cédula se reporta error porque no constan en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito o en la de los municipios, a pesar de contar con los permisos legales. Yo soy socio de la cooperativa durante 45 años. Tenemos el permiso de operación de la cooperativa registrado tanto en la Agencia Metropolitana de Tránsito como en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces yo no sé a qué se debe. Hemos optado por el cumplimiento de estos requisitos, hemos presentado, pero desgraciadamente es la página de la Agencia Nacional de Tránsito la que no nos permite culminar con el proceso como tal. La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha envió una solicitud a la Agencia Nacional de Tránsito para que se actualice su base de datos y así los conductores puedan concluir la inscripción para la compensación. 59.500 choferes que aún no se han registrado tienen 4 meses para hacerlo.
Electricidad. Parches ante la crisis. Una barcaza de generación y 4 sistemas de energía en contenedores serán contratados por emergencia durante este mes. SELEC presentó los procesos de contratación para enfrentar el próximo estiaje. Francisco Garcés con los detalles. El gobierno invertirá $498 millones en sistemas de generación eléctrica. Lo hará mediante el sistema de contratación de emergencia para enfrentar el próximo estiaje. Así se busca tener disponibles 438 megavatios adicionales desde octubre. Electroguaya se encargará de alquilar una barcaza de 110 megavatios por $179 millones y comprar generadores en tierra para Esmeraldas y Santa Elena con capacidad de generar 178 megavatios por $180 millones. En cambio, Termopichincha deberá comprar generadores que vienen en contenedores y que se instalarán en Quevedo y El Salitral en Guayas para producir 150 megavatios. Esto costará $148 millones. Es un proceso, digamos, abierto, internacional. La idea de esto es incorporar generación en 5 puntos, justamente con miras a abastecer la demanda del sector eléctrico, especialmente en los meses de octubre a abril, que es cuando se presenta el estiaje aquí. Según la planificación de SELEC, las ofertas deberán llegar esta semana y los contratos serán adjudicados hasta fin de mes o a más tardar la primera semana de julio. Si los planes de contratación se cumplen, el barco generador podría ser el primero en proveer energía. Deberá estar funcionando desde el 30 de septiembre. Los motores en tierra demoran más y según la programación se irán instalando desde noviembre hasta febrero del año próximo. Uno de los aspectos fundamentales en seleccionar la oferta va a ser los plazos de entrega que otorguen. Nosotros hemos visto ya que hay varios oferentes que pueden entregar en función de lo que hemos sacado como procesos, y la idea sería que esos procesos sean lo antes posible. Las previsiones climáticas establecen que el próximo estiaje iniciará en octubre y se extenderá hasta abril. Por eso la contratación de energía de urgencia se complementa con otras acciones como la puesta en funcionamiento del proyecto Toachi-Pilatón, que entregará 200 megavatios adicionales desde el primer cuatrimestre del próximo año. El parque termoeléctrico está activo en 16 provincias y tiene capacidad para generar más de 3.000 megavatios. Una de las centrales que está en Guayaquil fue rehabilitada luego de 4 meses de paralización. Diego Cuenca describe cuál es y cuánto produce de energía. La termoeléctrica Gonzalo Ceballos, que está en el kilómetro 7 de la vía Guayaquil-Salinas, fue rehabilitada luego de estar paralizada 4 meses. El anuncio lo hizo el ministro de Energía, Roberto Luque, en su cuenta de la red social X. La central tiene 2 unidades de vapor, cada una genera 73 megavatios y cuenta con una turbina a gas de 20 megavatios. En total suman 166 megavatios que alimentan al Sistema Nacional Interconectado, que distribuye energía a todo el país. Actualmente el parque termoeléctrico nacional está activo en 16 provincias, pero las que producen más energía están en El Oro, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena. Juntas generan 1.728 megavatios. Además, otras 5 en la Amazonía, que proveen 1.444 megavatios. La selección ecuatoriana de fútbol jugará un partido decisivo ante Jamaica. ¿Cómo llega la tricolor? En breve, un informe desde la ciudad de Las Vegas. El oleoducto de crudos pesados, OCP, volverá a operar en 10 días. La empresa suspendió el bombeo de petróleo por la reactivación de la erosión del río Coca. Paul Romero nos trae un informe. En 10 días, el oleoducto de crudos pesados OCP reiniciará con el bombeo de petróleo que está suspendido desde el 17 de junio por la reactivación de la erosión del río Coca en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El Chaco. Lo anunció este martes el ministro de Energía encargado Roberto Luque. La semana pasada la empresa declaró fuerza mayor y cerró las válvulas para evitar que rame el petróleo en la zona de la erosión, donde la tubería quedó al aire libre y en medio de la corriente del río. OCP está construyendo una nueva variante que pasará junto al sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, tras un acuerdo con Petroecuador que le proporcionó los tubos para acelerar el reinicio de las operaciones.
Por la paralización del OCP, se dejó de transportar 150.000 barriles diarios de crudo napo, de los cuales 51.000 corresponden a la producción de Petroecuador, que debió apagar 55 pozos del bloque 43 del ITT y el pozo Edén Yuturi del bloque 12. Por esta razón declaró fuerza mayor en las exportaciones de crudo pesado para evitar sanciones. No se ha suspendido la exportación de crudo Oriente. El ministro Luque aclaró que la tubería del Sote está operativa y que no registra inconvenientes por la erosión lateral del río Coca y sus afluentes, los ríos Loco y Malo, pese a que en algunos tramos está a menos de 20 metros del deslizamiento de tierra. Según información de Petroecuador, por el Sote se está bombeando 292.685 barriles de crudo liviano por día. Además de que en stock existen 2.600.000 barriles en los tanques de almacenamiento del lago Agrio y Balao. El gobierno ecuatoriano revocó la visa de la periodista Alondra Santiago. Ocurrió 24 días después de lanzar críticas al régimen de Daniel Noboa usando la letra del himno nacional. Fabiola Santana explica los argumentos del gobierno. La periodista y activista Alondra Santiago publicó en la cuenta X que fue notificada con la revocatoria de visa. Adjuntó el correo de la Cancillería y parte de la resolución que señala que la decisión se fundamenta en un documento del 11 de junio, suscrito por el viceministro de Seguridad Ciudadana, que asegura que la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado, y ordena notificar a la periodista de nacionalidad cubana, a la Embajada de Cuba en Ecuador, a la Subsecretaría de Migración y al Registro Civil para que ejecuten la orden. Esta resolución fue tomada 24 días después de que se difundiera en el canal de YouTube Ingo, antes Ingobernables, un video de la periodista con la denominada Canción de la Semana, que mezclaba la letra del himno nacional con críticas al gobierno. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos. Se ha mostrado abiertamente en favor del correísmo y del socialismo del siglo XXI. La comunicadora de 33 años, que lleva 20 en Ecuador, calificó la decisión como un atentado a la libertad de expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la justicia quien imponga freno a esta arbitrariedad. La Ley de Movilidad Humana y su reglamento establecen que el Estado ecuatoriano tiene potestad de cancelar o revocar la visa de forma motivada. Una vez revocada la visa, en 5 días se iniciará el proceso de deportación. La ex reportera de televisión y ex locutora de radio dijo que acudirá a instancias nacionales e internacionales. Por primera vez en la historia llegan a la Tierra muestras procedentes de la cara oculta de la Luna. Los restos fueron recolectados por la sonda china Chang'e 6, que aterrizó este martes en una zona remota de Mongolia. Se trató de una misión de 53 días con una nave robótica que retornó al planeta con 2 kilos de rocas lunares. China también es el primer país en posarse en la región inexplorada de la Luna. Fiscales estadounidenses recomiendan al Departamento de Justicia presentar cargos penales contra la industria aeronáutica Boeing, fabricante de los aviones 737 MAX, que se estrellaron en Indonesia y Etiopía en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. El Departamento de Justicia tiene plazo hasta el 7 de julio para decidir si enjuicia o no a la empresa por una serie de fallos relacionados con la responsabilidad en el diseño, en la fabricación y el mantenimiento de las naves. Algunos familiares de las víctimas de los accidentes exigen que Boeing sea multada con $24.900 millones. Una multitud asaltó el Parlamento de Kenia en medio de intensos disturbios por el posible aumento de los impuestos. Parte del edificio legislativo fue incendiado, obligando a los parlamentarios a huir cuando debatían un nuevo proyecto de ley de finanzas. La policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y perdigones. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de balas reales. Hasta el momento se reportan 3 fallecidos. La cárcel que el gobierno ofreció construir esta semana en Santa Elena contará con infraestructura y equipamiento de alta complejidad.
Toda la información relacionada con la obra se maneja bajo reserva por seguridad, según el SNAI. La firma que se haría cargo es una vieja contratista del Estado. Luisa María Heredia con los detalles. Aunque toda la información relacionada a las características y especificaciones técnicas del Centro de Privación de Libertad que el gobierno prevé inaugurar en abril de 2025 en Santa Elena es reservada, se conoce que contará con infraestructura y equipamiento de alta complejidad. El régimen busca emular al Centro Federal de Readaptación Social número 13 de Oaxaca, México, que es de mediana seguridad y está equipado con tecnología de vanguardia, aunque lo que inicialmente había dicho era que en Ecuador se construirían megacárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo que puso Nayib Bukele en El Salvador. Lo cierto es que el nuevo penal, según consta en papeles, tendrá 5 pabellones con módulos de máxima seguridad con capacidad para exactamente 736 privados de libertad, 6 torres de vigilancia, 3 cercos de seguridad y una muralla de 9 metros, 6 de concreto y 3 de malla metálica. La propuesta incluye túneles con rayos X y un sistema de control de acceso con inteligencia artificial, además de arcos detectores de metal y detectores de cavidades, y también un data center y bloqueo de señales de celular y Wi-Fi. A inicios de junio, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, lanzó el proceso de contratación por poco más de $52 millones. La única compañía que fue invitada a participar es Puentes y Calzadas Infraestructuras, que forma parte del holding internacional Grupo Puentes. Es también subsidiaria del estatal China Road and Bridge Corporation. Es una vieja contratista del Estado. Ha trabajado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En 2015 formó parte del consorcio NHG con Sinohydro Corporation y consiguió la adjudicación de la construcción del Hospital IES Los Ceibos. En 2016, en cambio, conformó el consorcio NHQ, que se hizo cargo de la edificación y equipamiento del Hospital Quito Sur, y como Grupo Puentes contrató también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción del puente sobre el río Chiche en 2014 y con el Ministerio de Educación para edificar 2 unidades educativas en Cañar y en Quevedo en 2022 y 2023. Además de su experiencia, lo que el SNAI consideró para invitarla fue su capacidad financiera, pues para optimizar los recursos del Estado, el Ministerio de Finanzas considera la opción de cancelar más del 80% del costo de la construcción con bonos del Estado. La compañía deberá recibir un anticipo del 40% y tendrá 300 días para culminar la obra. La reserva sobre el proceso durará 10 años. Con explosiones controladas, el ejército desactivó 6 bocaminas en la zona minera de El Cielito, en Carchi. Según los militares, los túneles eran usados por miembros de la banda Los Lobos para extraer cada mes material aurífero valorado hasta en $300,000. Esta fue una de las 6 explosiones con las que militares destruyeron bocaminas ilegales en el remoto caserío El Cielito del Cantón Mira, provincia de Carchi. 2 equipos de combate de la Brigada 31 Andes, conformada por 50 uniformados, resguardaron la zona mientras personal especializado en explosivos ingresaba a los 6 túneles. Lo hacían en cuclillas, por estrechos agujeros de 1 metro de alto por 80 centímetros de ancho, hasta descender 5 metros a la parte central del túnel, donde mineros ilegales extraían oro de forma artesanal. En los costados colocaron las cargas explosivas. Identifican la veta y paralelamente van haciendo estas bocaminas que en algunos de los casos nos llegan a los 20 metros, pero en otros sí se pueden extender hasta los 50, 60 metros hasta topar con la veta de oro. 90 explosivos se utilizaron para inhabilitarlos. El proceso tomó cerca de 4 horas. Según el ejército ecuatoriano, en el área intervenida operaban Los Lobos y extraían cada mes material aurífero valorado en hasta $300,000. Desde marzo hasta la fecha, 21 túneles han sido destruidos a lo largo de 1,5 hectáreas del caserío El Cielito. En esta operación no hubo detenidos.